Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal Shinkan Forage Alta Magia. Quien les habla, el owner o el admin del mismo. Y bueno, como siempre, gracias a todos por el apoyo que brindan al canal. Y hay algo de lo que necesitaba hablar, que es de carácter, ¿sí? Es de importancia. Y lo quería hablar justamente antes de que se me olvide, porque en virtud de gran cantidad de responsabilidades que tengo durante la semana, es muy factible que esta idea en mente que quiero transmitir sea bastante volátil y en breve se me olvide. Entonces, antes de que ocurra eso, quería hablar de un temita que seguramente les va a interesar. Y es, como dije anteriormente, de suma importancia el que tomen en cuenta de lo que aquí se va a expresar en breve. Ciertamente todos los que están acá, especialmente los practicantes, antes que solamente los oyentes, tendrán una idea relativa en cuanto a lo que es la parte teórica y la parte práctica. Ahora bien, seguramente más de la tercera cuarta parte de la totalidad de los oyentes habrá practicado ciertamente un poco de sendero derecho, sendero izquierdo. Otros estarán en algunos cultos morteros. Puede ser Palo Mayombe, Quimbisa, Palo Monte, María Leonza, el culto San la Muerte, etcétera, ¿no? Ahora bien, independientemente de qué tipo de culto profesen, transiten, ciertamente todo mago llega, mago, hechicero, brujo, etc., ¿sí? Un practicante llega un momento en sus vidas, ya cuando adquiere cierto grado de madurez, en el que va a hacer una especie de resumen desde sus inicios en las prácticas del arte hasta el actual presente, claramente. Y seguramente es factible que mentalmente trate de abarcar en qué tipos de trabajo, en qué área específica de la gran vastedad de prácticas litúrgicas que hay en ambos senderos, de lo que es la alta magia y lo que es también evidentemente la baja magia. Y tendrán una noción relativamente acertada en qué tipo de trabajos han tenido el mayor caudal de éxitos en los trabajos de mención. Entonces, ciertamente algunos habrán hecho trabajos de destierro, trabajos de limpieza, energética claramente, ya sea de personas, de lugares, trabajos de armonización, trabajos de amarre, trabajos de obsesión, de execración o destrucción, algún trabajo simple de perjuicio para poner trabas, trabajos de salud, ya sea mental, emocional, físico o espiritual, trabajos alquímicos, evolución espiritual, transmutación alquímica, nigredo, etc. Algunos trabajarán con los elementales y así muchas cosas. Ahora bien, no nos olvidamos una parte interesante de las prácticas, el tema de lo que son las visualizaciones, las prácticas para clareaudiente, clarividente, clarisintiente, proyecciones o desdoblamientos astrales, incluso mentales, que también los hay, por si no lo saben, y así muchas cosas. Ahora bien, ciertamente todos hemos en algún momento de nuestra vida litúrgica, práctica, seguramente habremos hecho o la totalidad de todo lo mencionado hasta ahora, o al menos seguramente un poco más de la mitad o las 3/4 partes de todas esas prácticas. Y justamente, como decíamos también con antelación, vamos a ver
en qué tipo de área hemos tenido justamente un mayor caudal de éxito en los trabajos propiamente dichos. Algunos andarán un poco mejor en temas de salud, otros de limpieza, otros de execración y demás. Ahora la pregunta es, vos o usted, ¿en qué es bueno dentro de las liturgias del arte? Porque las liturgias del arte son muchas. ¿En qué has tenido el mayor caudal de éxitos en las prácticas? ¿En qué ámbito? ¿En qué aspecto? Y ahora, independientemente de la cantidad de éxito en cuanto a operatorias, ¿con qué vibrás mejor? Con cuestiones justamente más allá del éxito de una operatoria. Ahora hay que ver por naturaleza, por esencia propia de la persona, con qué tipo de liturgias justamente vibra mejor, porque yo puedo tener un caudal de éxito de 20 trabajos de salud, 15 fueron un éxito y 5 no. Pero ¿por qué tengo 15 trabajos exitosos de 20? Y porque casi siempre hice trabajos de salud y no otro. Si hubiera hecho quizás otro aspecto de las prácticas, hubiera tenido un caudal mucho mayor de éxito, ¿sí? Por ejemplo, servicios de execración. Quizás una persona sea muy buena para lo que son servicios de daño o perjuicio, como es mi caso. ¿Entienden? Yo, por ejemplo, ando muy bien en los que son servicios de daño, de execración o maldición en general, trabajos de daño o perjuicio en el área de la salud, en todos sus aspectos, mental, emocional, físico y espiritual. Ando muy bien en lo que son los destierros energéticos y trabajos de salud. No suelo hacer mucho lo que es trabajos de apertura y demás, y esas son mis mejores áreas, ¿sí? Trabajos de destierro y de execración, trabajos de protección también, ando muy bien en eso. Sin embargo, no ando muy bien, por ejemplo, en los que son servicios de amarre. Quizás seguramente porque no suelo hacer muchos trabajos de amarre, porque no lo veo relativamente con buenos ojos. Ustedes dirán, bueno, es un poco hipócrita porque anda bien en servicios de daño, pero amarre no quiere hacer. Sí, pero en servicios de daño cuando están justificados. Y un amarre es en cierto modo una obsesión, ¿sí? Por parte de quien lo requiere. Y si va a generar o se busca una obsesión en el objetivo del ritual también. Por lo cual va a ser una unión entre dos personas obsesionadas y eso siempre o casi siempre termina mal. Y seguramente hay una familia de por medio, hijos y etcétera. Y muchos, etcétera más. Entonces habitualmente no tiendo a tomar ese tipo de trabajos. ¿Sí? Porque a mí no me agrada tomarlos. ¿Se entiende? Entonces se preguntarán ustedes también, a sí mismo, ¿en qué área de las liturgias son ustedes relativa o excelentemente buenos? O muy malos incluso. ¿Se han hecho esa pregunta ustedes? Papel en mano, lápiz y papel en mano claramente. Y decir, bueno, yo soy muy bueno en estas áreas. Y soy muy malo en estas otras. Ahora bien, una vez que tengamos en claro en qué tipo de áreas somos muy buenos y en qué tipo de áreas somos bastante malos o no tan malos, pero relativamente ahí, neutros, ¿sí? Más o menos, un poco más, un poco menos. Y ahora la pregunta que seguramente creen que deben hacer algunos, y si no, bueno, evidentemente la haré, es ¿en qué área consideran ustedes que deben perfeccionarse? Si ustedes son muy buenos, por ejemplo, en servicios de salud y son más o menos en servicios de aperturas laborales, económicas, dinerarias, y son muy malos en el área, por ejemplo, de execración, de daño o perjuicio. Entonces tenemos salud, apertura y daño. Son muy buenos en salud, son más o menos en apertura y son muy malos en daño. Yo les pregunto a ustedes, si es el caso de alguno de ustedes,
¿En qué área deberían ustedes perfeccionarse y poner toda su atención, toda su voluntad en justamente en una área en particular? Quizás algunos se estarán preguntando, bueno, sería bueno para equilibrar un poquito, quizás un poco de trabajo de daño, de execración, perjuicio y un poquito de apertura, para justamente equilibrar en algo relativamente bueno y parecido a lo que es, por ejemplo, los servicios de salud, en lo que ustedes quizás anden muy bien. Ahora bien, esto es como el médico, que una vez que estudia, luego se especializa en algo. El médico ve absolutamente toda la medicina, pero luego hay una rama de la medicina en la cual se especializa. El abogado o el letrado en derecho es exactamente lo mismo. Estudia todas las ramas del derecho y luego se especializa en una rama en particular, una o varias, ¿sí? Pero va a haber una que le va a ser mucho más afín a la persona, y seguramente por la naturaleza misma de la persona en sí. En la magia o en las prácticas del arte o en las liturgias del arte ocurre exactamente lo mismo. Entonces el mago, el practicante, el hechicero, el brujo, sería bueno, de hecho, que sea muy abarcativo toda su instrucción con todas las ramas de las prácticas que hemos dicho anteriormente, hace unos 10 minutos atrás, que terminamos esas con lo que son las proyecciones astrales, visualización y demás, en esa parte cuando se habló. Y seguramente una vez luego que estudie prácticamente casi todo, ¿sí? Porque no solo tiene que estudiar y aplicar, sino que es factible quizás que estudie algunas cosas y no las aplique porque no va con su misma naturaleza. Yo, por ejemplo, sé algo, no wow, pero sé bastante de lo que es la Wicca. Pero no practico la Wicca porque no me gusta, no va con mi naturaleza o con mi esencia. ¿Sí? Pero el magista o el mago o el hechicero debe saber un poco de todo y luego especializarse en algo justamente en particular. Volviendo de vuelta a las preguntas. Si andás muy bien en salud, andás más o menos en apertura y sos muy malo en servicios de daño, la pregunta es, ¿en qué área deberías trabajar un poco más, poner un poco más de ahínco según la naturaleza de cada quien? Muchos dirán, como les dije, que deberá justamente elevar la parte que tiene no tan desarrollada o pulida, que en este caso sería el área de lo que es la execración y el área de la apertura económica. Y la respuesta es que no. La respuesta es que si ustedes son muy buenos en servicios de salud, ese es el talento natural que ustedes tienen. Y van a ser justamente un mago en pos y seguramente también en contra o en perjuicio de lo que es el área de la salud. ¿Está? Claramente tienen que saber un poco de todo y tener relativamente algunas prácticas en otras áreas, pero cada uno tiene su propio talento, ¿sí? Que le es o innato o nato, ¿sí? Pero es el área en el que un mayor éxito tiene un mago. Y es ahí donde se debe justamente poner muchísima más voluntad para tratar o intentar llegar a la excelencia dentro de ese área. Después, claramente, debemos saber justamente un poco de todo. Si yo soy muy bueno en trabajos de salud, tengo que tener igualmente conocimiento de lo que sería, por ejemplo, aplicar un resguardo espiritual, un perímetro energético, si ya sea en mi persona como tal, o en el perímetro de mi hogar, o en varios perímetros, como puede ser mi hogar y el lugar de trabajo, o algún lugar donde habitualmente concurro. Puedo resguardar varios lugares a la vez, que son los otros lugares que habitualmente yo, comparto cierto tiempo con alguna persona o algún tipo de actividad, en mi momento de ocio, quizás. Entonces, ciertamente, la idea es saber un poco de todo, pero poner mucho más énfasis, ¿sí?, en el área o en las prácticas donde mejor nos vamos a sentir, donde mejor nos sentimos
donde mejor resultados hemos tenido y actualmente tenemos. Esa parte de las liturgias demuestra justamente el talento del mago. Y es eso lo que se debe pulir tal cual un diamante. Entonces, ahora pregúntense ustedes mismos, ¿en qué son buenos dentro de lo que es una liturgia de estas artes espirituales? ¿En qué son buenos ustedes? Una vez que tengan esa respuesta, allí van a tener recién un norte a seguir. Claramente de 10 prácticas, por ejemplo, de salud en las cuales ustedes son buenos, y de 10 prácticas de salud harán una o dos luego trabajos de destierro, de execración o de apertura. Y luego seguramente harán 10 más de salud para seguir puliendo, ¿sí?, ese área en lo que son las artes mágicas, en las prácticas del arte. Así que justamente es un tema que seguramente muchos no se han preguntado y que es necesario hacerlo. ¿Qué tipo de mago, brujo o hechicero sos? ¿En qué sos bueno dentro de lo que es la práctica del arte? Hacete esa pregunta y seguramente vas a obtener un norte a seguir. Y cuando tengas ese norte, vas a seguramente comenzar a vincularte y estrechar lazos con determinado grupo o linaje espiritual. Y es justamente allí cuando van a comenzar a llegar con mayor habitualidad, con mayor fuerza, con mayor interacción ese grupo o ese linaje espiritual. Porque si uno abordamos absolutamente todos los linajes y áreas, tendríamos que ser practicantes de lunes a lunes, de lunes a lunes, para relativamente en un tiempo más o menos prudencial tener un vínculo bastante fuerte con todos los espíritus, cosa que eso ocurre pocas veces, porque por las responsabilidades propias de la vida, trabajo, salud, familia, hijos, estudios, etc. Entonces la idea es encontrar un norte, saber en qué somos buenos y luego abocarnos bastante tiempo a ese área específica y luego tocar un poco de oído otras áreas, ¿sí? Porque el magista tiene que ser bastante instruido en todas las ramas, pero es un especialista en determinado aspecto de lo que son las artes magistas, ¿ok? Así que esto es solamente un pequeño consejo, una pequeña sugerencia, es una opinión, ¿sí?, personal, y está bueno que justamente cada uno de ustedes se haga esta cuestión a sí mismos, ¿ok? Y espero realmente que encuentren justamente un norte a seguir, ¿sí?, y que sean extremadamente buenos especialistas en un área en particular. Bueno, les envío un cordial saludo, un gran abrazo. Este audio lo estoy haciendo justamente antes ya de descansar, así que nada, me acuesto pensando en brujería y me despierto pensando en brujería. Así que bueno, les envío un cordial saludo, que tengan todos un muy buen descanso y ya nos estaremos escuchando seguramente en un próximo material. Espero que sea a la brevedad. Mucha luz para todos y excelentes prácticas.